micrófonos, salvo a Mónica, por supuesto. Mejor. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Tenemos el gusto hoy de tener con nosotros a Mónica Fabelúquez, a la doctora Mónica Fabelúquez, con quien hemos compartido el año pasado una mesa en la Escuela de Psicoterapia, que ha sido, la verdad, una alegría, porque hemos coincidido en muchos puntos de nuestros planteos, lo cual me hizo tener muchas ganas de que este año participara en alguna de nuestras reuniones. Así que bueno, la doctora Mónica Fabelúquez es médica psiquiatra y psicoanalista, es la actual presidente de la Asociación Escuela de Psicoterapia para Graduados, Escuela Argentina, ¿sí?, de Psicoterapia para Graduados. Es docente de la maestría de la escuela, en convenio con la Universidad de La Matanza. Es miembro, además, del equipo de comunidad del Centro de Investigación y Orientación Comunitaria, doctor Arnaldo Raskowski. El trabajo que va a presentar hoy se refiere a cuerpo y dolor. Ahí. Mejor lee vos todo el título porque... Ahora lo digo yo. No lo tengo a mano. Bueno, adelante, Mónica, bienvenida. Gracias. Bueno, estoy muy contenta, muy agradecida de estar acá. Me imaginé, Carlos, que la invitación había tenido que ver con la buena onda que había surgido en esa mesa, cosa que comparto. Además, esta es una institución donde hay muchos amigos de la vida, a los que quiero, a los que conozco y aprecio siempre el nivel de las actividades que hacen. A veces puedo, a veces no puedo. Y además quiero agradecer a todos los que estamos hoy acá en esta noche tan particular, ¿no? Donde afuera de nuestro Zoom estarán pasando algunas cosas que intuimos y otras que no nos enteraremos después. Así que les agradezco que hayan elegido estar conmigo pensando hoy acá. La primera cosa que quería decir es que el tema del ciclo anual que armaron me parece muy convocante y muy pertinente en la situación que estamos viviendo, porque la pandemia nos obliga, ¿no?, como a repensar esto otra vez, los cuerpos, esa juntura de naturaleza-cultura y cómo cuerpos y mentes están imbricados. Así que agradezco la oportunidad de haber hecho este recorrido que voy a compartir hoy acá. Voy a compartir pantalla porque voy a tener algunos invitados a este Zoom que no están ahí en esos cuadraditos, van a estar en mi pantalla. Así ustedes los ven. Entonces, empezamos. ¿No? No estoy pudiendo compartir pantalla. Sos coanfitriona, tendrías que poder. Ya, ahí. Bueno, muy bien. Bueno, el título se llama Reflexiones sobre el cuerpo y el dolor, diálogos desde el pensamiento complejo, un intento de cartografía. Y elegí como subtítulo ¿cómo y hasta dónde es posible pensar distinto? Es una frase de Foucault que me resulta siempre estimulante. Vamos a empezar voy a dividir la presentación en el cuerpo, y una parte para el cuerpo y una parte para el dolor. Y primero quiero compartir algunas frases e imágenes del cuerpo en el arte. Paul Valéry dijo: la piel humana separa el mundo en dos espacios, el lado del color y el lado del dolor. Y otra frase: al final de la mente, el cuerpo, pero al final del cuerpo, la mente. Por supuesto, a lo largo de la historia, los artistas han representado el cuerpo de muy diversas maneras. Tenemos el hombre vitruviano de Da Vinci, el David de Miguel Ángel,
El acróbata de Picasso, El retrato de mujer de Matisse, Susana y los ancianos de Picasso, Este desnudo de Lucian Freud, Egon Schiele y finalmente Botero. Entonces, voy a dejar de compartir, en realidad no, voy a ir hablando. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuerpo? Primero nos hablan los artistas desde sus producciones, pero en el pensamiento contemporáneo, entender el cuerpo aparece como un enigma. No admite una definición positiva ni unívoca. Es un objeto bisagra que se construye en los cruces teóricos e interdisciplinarios de un campo de investigaciones llamado los estudios del cuerpo. Así nos vemos, después vuelvo. Propongo pensarlo entonces desde el paradigma de la complejidad, desde las variadas dimensiones en juego y con lógicas que se complementan pero también se oponen. El pensamiento complejo rompe con el positivismo y es una alternativa al reduccionismo. Hay diversas tensiones en esta problemática. El cuerpo es repensado a lo largo del tiempo, según las corrientes hegemónicas de la época, que determinarán no solo discursos, sino saberes y prácticas. El cuerpo no es solo una estructura biológica, sino que lo atraviesan dimensiones biológicas, psicosocial, política, cultural, ecológica, etcétera, etcétera, no como capas, sino funcionando todas a la vez. En este modelo podemos preguntarnos luego qué cuerpo interesa al psicoanálisis y desde ahí hará su aporte, desde la subjetividad y la singularidad. Al psicoanálisis no le interesa definir el concepto cuerpo. Entonces el cuerpo es hablado desde distintas perspectivas. ¿Cómo abordarlas? Entonces voy a empezar puntuando por qué denominé a esta presentación un intento de cartografía. La cartografía es una manera de investigar en que el cartógrafo está en movimiento, afectando y siendo afectado. La cartografía siempre es el proceso, nunca el fin de la investigación. Para eso, además de un saber específico, es preciso estar en un territorio. El cartógrafo se pregunta por su encuentro con las cosas durante la investigación, cómo él mismo va componiendo las cosas en ese recorrido. Así que cuando recibí esta invitación, empecé a pensar en tantas líneas para un lado y otro, que opté por trazar un recorrido de los autores con los que me fui encontrando e imaginé un diálogo entre ellos, ustedes y yo, del que espero que todos participemos. Invité a algunos, no más. No todos entraban en el Zoom hoy ni en mi mente. Así que les propongo imaginar un encuentro en que los pensadores irán dialogando e iluminando distintas facetas de la cuestión. Este diálogo, por supuesto, es imaginario, hay algunas palabras textuales, pero les pido desde ya tolerancia a mi recreación de sus palabras. También imaginemos que pueden llegar al Zoom desde los más diversos espacios y tiempos para enriquecer esta actividad. Entonces, voy a volver a compartir pantalla. Entran nuestros invitados. Invitemos primero a David Le Breton, un antropólogo francés, que empieza diciéndonos, en este libro, Antropología del Cuerpo y la Modernidad: la existencia del hombre, mis amigos, es corporal. Nada es más misterioso para el hombre que el espesor de su propio cuerpo. Las concepciones del cuerpo son tributarias de las concepciones de la persona. Fue en Occidente y recién en la modernidad que se armó el dualismo mente-cuerpo. En las sociedades tradicionales se entrama el cuerpo, la persona, con el mundo y con los otros. Viene Descartes
Y dice, el pensamiento de Occidente siempre ha estado atravesado desde los griegos por el dualismo mente-cuerpo. No lo inventé yo. Recordemos a Platón, que consideraba al cuerpo como la tumba del alma. Ahora, yo concebía el cuerpo como una máquina separada del alma, responsable del conocimiento a través de la razón. El cuerpo, entonces, para mí, queda solo como asiento de las sensaciones y las pasiones que siempre nos engañarán en la búsqueda del saber. El cuerpo queda desprovisto de alma y el alma desprovista de cuerpo. Le Breton dialoga con Descartes y dice, sí, ese cuerpo moderno implicó la ruptura del sujeto con los otros, con el cosmos y consigo mismo. Así es que avanza el individualismo y el pensamiento racionalista. La premisa que se tiene de esta concepción moderna es que se tiene un cuerpo, como objeto pasivo de un sujeto activo. Entonces cada uno lo trata como un alter ego, un otro yo, a pesar de que también asienta en el cuerpo el soporte de la identidad. A través de él nos conocen y nos nombran. Qué paradoja, ¿no? En la vida cotidiana, el cuerpo se vuelve invisible, recalca Le Breton, y genera una sensación de monismo superficial, hasta que un dolor, una enfermedad, el COVID, por ejemplo, reintroduce el dualismo, apareciendo la extraña sensación de que el cuerpo nos abandona, angustia e incertidumbre. Es entonces una presencia transparente, queda en el lugar potencial de la precariedad, la fragilidad, la vejez o la muerte. Llega Vesalio, un médico del siglo XVI, en donde dice, a mí me consideran el fundador de la anatomía moderna y para mí el cadáver que diseco ya no es un padre o un hijo, sino un ejemplar. Le Breton le contesta, a eso llamo yo el hombre anatomizado. Lo rodean grandes representantes de la historia de la medicina. Lo importante es que la máquina funcione bien. El cuerpo humano es la estructura física y material. A partir del desarrollo de la medicina, vemos cómo se va separando el cuerpo de la persona. El organismo se transformó en un objeto visible a describir, una existencia real, con un mapa que se puede dibujar, una masa que se puede disecar, y a cada una de las partes y funciones se le puso una nominación, un código de palabras. Ese organismo se transformó en propiedad de la tecnología médico-científica, ya no es más de cada uno. Entonces ayuda a que el cuerpo-máquina funcione bien y logra que los síntomas no interrumpan el devenir de la vida. Cada tanto, el cuerpo requiere un service y reparaciones. Entonces, para eso están los diagnósticos, los tratamientos, las prótesis, las transfusiones, los trasplantes, la fecundación asistida, en todas situaciones en las que interviene la biotecnología. Además de que se hacen muchas inversiones en el cuerpo para cuidarlo. Se acerca Foucault, que cuestiona. La medicina devino una disciplina normativa. Ya no está tan clara la diferencia entre estar sano o enfermo. La conservación del cuerpo está en el centro del poder médico, que por un proceso de medicalización va transformando problemas comunes de la vida, no médicos, en problemas médicos, como el ciclo menstrual, la menopausia, la vejez, los problemas emocionales, los trastornos en la infancia, los duelos. Muchos agregan, alrededor de Foucault, tal cual. Eso es llevado adelante por los laboratorios farmacéuticos, las prepagas, los medios de comunicación y las corporaciones profesionales. Todos ellos interactuando con los consumidores. Así se incrementa la dependencia de la medicina y disminuye la capacidad de las personas
de enfrentar y definir esos problemas desde otras perspectivas. Yo misma, Mónica Fabeluque, pienso en voz alta. He pasado por muchos debates conmigo misma, en mi propia mente, por mi condición de médica psiquiatra, con una activa práctica con pacientes a los que medico. En ese diálogo interdisciplinar interno, la médica que hay en mí reconoce una lógica del cuerpo biológico, tanto desde la medicina como desde las neurociencias. Y a la vez intento no desmentir la complejidad del funcionamiento psíquico del inconsciente y las determinaciones sociohistórico-culturales. Siempre se trata del caso por caso. Ahora es el turno de que entren los filósofos. En un rincón de la sala, Spinoza, filósofo del siglo XVII, está esperando que alguien lo escuche y lo retome. Dice, voy a repetir mi famosa frase. No sabemos lo que puede un cuerpo. Yo cuestiono a Descartes y miro al cuerpo como potencia. El alma y el cuerpo son una y sola y misma cosa, que se concibe ya sea bajo el atributo del pensamiento, ya sea bajo el de la extensión. Ni el cuerpo puede determinar el alma a pensar, ni el alma puede determinar al cuerpo, al movimiento, ni al reposo, ni a otra cosa ninguna. Nietzsche aporta, yo tampoco estoy de acuerdo con Descartes. El cuerpo debe ser revalorizado frente a la denigración que propone la filosofía moderna. Al cuerpo le supongo un saber posible. Todo sujeto vivo es primeramente un sujeto afectado, un cuerpo que sufre sus afecciones, encuentros, la alteridad que lo alcanza, la multitud de estímulos y excitaciones que le cabe al cuerpo, no la mente, al cuerpo, seleccionar, evitar, escoger, acoger y filtrar, rechazando aquellas que lo amenazan demasiado. Deleuze retoma Spinoza y define: no hay jerarquías entre cuerpo y alma. Propongo convertir el cuerpo en una fuerza que no se reduzca al organismo y convertir el pensamiento en una fuerza que no se reduzca a la conciencia. Los cuerpos, entonces, se definen por los afectos de que son capaces, tristeza o alegría, convirtiéndolos ya sea en acciones o en pasiones. Continúa Deleuze. Entiendo que por esencia el cuerpo es relacional. Relacional en dos sentidos. Está constituido por relaciones internas entre sus órganos y por relaciones externas con otros cuerpos y por afecciones. En inmanencia, los cuerpos asumen relaciones donde unos afectan a los otros, potenciándolos o despotenciándolos. Entonces, lo que un cuerpo puede depende de los agenciamientos, de cómo es afectado en el encuentro con otros cuerpos, en un devenir de los afectos que no es previsible. Nadie podrá saber lo que ese cuerpo puede devenir, así como no sabemos qué resultará de este encuentro. ¿Qué dicen los estudios sociales? Deconstruyen la idea del cuerpo como un mero objeto natural y lo muestran como una construcción sociocultural. Entonces viene Foucault y nos dice: lo que yo quisiera poner en consideración es que a lo largo de la historia el cuerpo fue objeto y blanco del poder. En Vigilar y Castigar me ocupé de ese tema. Me cito: es el cuerpo que se manipula, al que se da forma, que se educa, que obedece, que responde, que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se multiplican.
explica, primero apareció la anatomopolítica, que generó las disciplinas, métodos que permiten el control minucioso y constante de las operaciones del cuerpo. ¿Sí? Pensemos en el deporte, el estudio. La biopolítica surge de ella como un poder sobre la vida, sobre el cuerpo individual y sobre el cuerpo social, para aumentar la productividad vital e intervenir en sus regulaciones. Así contribuyó al desarrollo del capitalismo. Así se domestican los cuerpos. ¿Se dan cuenta que así se crean cuerpos dóciles? Las relaciones de poder operan sobre el cuerpo como una presa. Lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos y lo obligan a unas ciertas ceremonias, pero de un modo no violento, sino calculado, organizado, sutil. De lo que se trata es de hacer vivir o dejar morir. El biopoder se ejerce del lado de la vida y es desde ahí que tiene un potencial mortífero. Las estrategias sutiles del neoliberalismo para desprenderse de la parte de la población que es excedente son a través del dejar morir, no por las guerras. Agamben dialoga con Foucault. Dice, yo estoy de acuerdo con la biopolítica, pero quiero llamar su atención sobre el papel del Estado como regulador del cuerpo biopolítico. Recuerden lo que escribí, dice Agamben, en el 2020, cuando empezó la pandemia. Esto reforzará el control del Estado sobre las personas. Deleuze aporta, sí, pero ya pasaron 20 años de la aparición de vigilar y castigar. La sociedad va cambiando. Yo planteo, la sociedad disciplinaria escrita por Foucault está dando lugar a una nueva sociedad del control. La vigilancia en la era del control está más relacionada con las tecnologías que con instituciones. Uno puede entrar donde la tarjeta magnética lo habilita. Las sociedades de control son maquinarias de producción de miedos y de dispositivos para enfrentarlos. Entonces, la inseguridad en las calles, el narcotráfico, el terrorismo, entre otros, emergen de este gobierno del miedo. Entonces tenemos cuerpos moldeados y mentes moduladas. Entra Chulhan. Claro, ahora se ejerce el control sin imponer control alguno. La pura positividad, el afán de rendimiento, de mostrar, genera un nuevo tipo de control. El tú puedes incluso ejerce más coacción que el tú debes. Con el fin de aumentar la productividad, se sustituye el paradigma disciplinar por el de rendimiento. El neoliberalismo, como una nueva forma de evolución del capitalismo, no se ocupa de lo biológico. Por el contrario, descubre la psique como fuerza productiva. La sociedad del rendimiento va ligada al concepto de psicopolítica como una ampliación de la biopolítica. Cuanto mayor es el poder, más silenciosamente actúa. El sujeto sometido no es consciente siquiera de su sometimiento. El cuerpo queda enajenado por una auto-sobreexigencia para poder existir. Lipovetsky dice, corren tiempos hipermodernos. La subjetividad construye un cuerpo atravesado por el consumo, la falta de tiempo. El cuerpo es un objeto de consumo, es un consumidor y también es un objeto consumido por otros. Vuelve Le Breton. Ahora, yo quiero volver a disentir con Descartes, porque con el tiempo lo que empecé a enfocar es que siento, luego existo. Es otra manera de instalar que la condición humana no es totalmente espiritual,
sino en primer lugar corporal. No hay un mundo que podríamos percibir tomando distancia sin estar impregnado de sus olores. No hay otro mundo que el de la carne. El cuerpo es un filtro semántico. La carne siempre es impactada por una forma de pensar el mundo. Finalmente llega Freud, que estaba esperando, ¿no? Y dice, muy interesante haberlos escuchado. Ahora veremos qué puedo aportar. Voy a dejar de compartir pantalla, porque a Freud todos lo conocemos, y lo escuchamos. Como saben, vengo de la medicina, y el cuerpo me interesó desde el principio de mis estudios. Ya las histéricas me enseñaron que su cuerpo no coincide con el cuerpo anatómico. Fui investigando qué noción de cuerpo le viene bien al psicoanálisis. Fui descubriendo que hacerse del cuerpo propio no viene dado desde el origen, sino que se construye desde el nacimiento en la relación con otro. El ínfans nace con un organismo, entonces, que es la primera noción de cuerpo, el cuerpo biológico, con una potencialidad de comunicarse con el adulto, que responderá no solo desde lo necesario, sino con los fantasmas de su propia sexualidad. Eso implantado en el niño genera una reacción a ese mensaje excitante en el cuerpo. Así aparece la pulsión. En el desarrollo se va constituyendo un segundo cuerpo, el cuerpo erógeno, resultado de las experiencias vividas con el otro en un proceso de apuntalamiento. Vemos que no solo se arma el aparato psíquico a partir del cuerpo orgánico, sino que a partir de la psiquis se construye un cuerpo en una interacción mutua difícil de encontrar en el origen. El cuerpo real biológico se pierde para siempre para el sujeto. Es enigmático pero no inmaterial. Para que se vuelva enigma hace falta el yo. En el yo y el ello planteé cómo se toma noción del cuerpo a través de la percepción, de las experiencias sensibles, y después con el otro se construye la representación del cuerpo propio, el tercer cuerpo al que se referirá el psicoanálisis. El yo es sobre todo una esencia cuerpo. Como imagen libidinizada, imaginaria, el cuerpo tiene una dimensión narcisista armada en las relaciones con los deseos y mandatos de sus padres, y con su narcisismo y también con el ambiente cultural. Deviene una metáfora del yo. Finalmente, continúa hablando el profesor, en cuarto lugar, el cuerpo en su dimensión simbólica aparece como lugar de la palabra en el plano intrapsíquico e intersubjetivo. Se va construyendo con la fantasmática del sujeto. Es el cuerpo ligado a la representación, en la que el sujeto habla a través del síntoma. En 1930 planteé claramente en El malestar en la cultura que una de las fuentes del sufrimiento humano es la caducidad de nuestro propio cuerpo. Nuestro organismo, que forma parte de la naturaleza, siempre será perecedero y limitado en su capacidad de adaptación y rendimiento. Varios psicoanalistas de Buenos Aires se plantean, ¿cómo aparece el cuerpo en un tratamiento analítico? Cada uno va opinando. Aparece en los síntomas de la histérica, con una anatomía subjetiva que corresponde al cuerpo fantasmático. Otras veces vienen los cuerpos dolientes o en las expresiones de la angustia, precedidas de la palabra del médico. Usted no tiene nada, vaya al psicólogo. Otras veces con enfermedades somáticas de pacientes en tratamiento. Vemos situaciones que precipitan derrumbes corporales, duelos, migraciones, pérdidas de referencias identificatorias, funcionan como traumas que irrumpen y desbordan las posibilidades de elaboración del yo. Pienso, para mí, ni hablar de los pequeños síntomas parecidos a la gripe que nos disparan ideas hipocondríacas alrededor de la posibilidad de enfermar por COVID. Ferenczi acota,
En momentos en que el sistema psíquico fracasa, el organismo empieza a pensar. Siguen los analistas. Hay todo un campo de desarrollo sobre la psicosomática. En estos estudios se ha profundizado el enfoque en la modalidad de procesamiento psíquico más que en la aparición de la enfermedad en el cuerpo. El fenómeno psicosomático en sí responde a algo más allá de la representación. Traumatismos, escisiones, cargas no ligadas, el síntoma corporal como un intento de solución al dolor de existir, frente a la angustia, frente a la muerte, frente a la alteridad. Intento de solución que a veces resulta mortífero. Yo misma, Mónica, si me permiten, aporto algunas viñetas de mi clínica. P sueña. Vamos con 2 compañeras y encuentran un perrito y lo suben al auto. Yo manejo. Les digo, ahora yo me ocupo de él. Está cursando el fin de un embarazo por fertilización asistida con donación de gametos. J. Viene con dudas respecto a su relación de pareja. Me desperté y todo me daba vueltas. Estoy mareada, no me puedo mover. Le digo, mareada como decías que te sentías entre las elecciones que tenías que enfrentar. P. Estuve con una chica que conocí el sábado. Me gusta mucho. Y cuando fuimos a la casa no hubo caso, no pude. La sexualidad inhibida en su descarga por la represión. M. Estoy muy ansioso por el trabajo, por la discusión con mi jefe. Ayer empecé con el dolor en el costado, pensé otra vez que era un infarto, aunque sé que es el colon irritable. No puedo pensar que me voy a morir. No puedo, dejar de pensar que me voy a morir. Ideación obsesiva de contenido hipocondríaco como castigo a la rivalidad idílica. A. Comienza una enfermedad somática, la enésima. Yo recuerdo mis enfermedades como anécdotas, no les doy ninguna importancia. Cuando me operaron las 2 manos a la vez, yo tenía hijos chiquitos, no los podía sostener, yo ni lo había pensado. Fui a la operación con curiosidad, como cuando uno va a un paseo. Frente a esta enfermedad grave, la primera cuestión fue poder nombrar la enfermedad actual y que pudiera abordar la consulta y el tratamiento posterior sin desmentir lo que eso significaba, una amenaza para la vida. J viene a la primera entrevista rengueando después de haber sido golpeada por una hija drogada. Le sugiero hacer una consulta por la dificultad en la marcha y aparece una fractura de cadera que ella no registraba. Desmiente el dolor corporal. Solo se dedica a pensar en cómo encarar la situación de su hija, muy grave, entregada masoquistamente a ella como en la vida en general. Estas últimas viñetas me permiten abordar la cuestión del dolor corporal. No sé, Carlos, si te parece parar o seguir con el dolor. Me queda un tercio más o menos. No, me parece que vale la pena seguir. Ok. Y sí, porque así no se pierde la continuidad del razonamiento. Entonces vuelvo a compartir. Lo primero que vamos a hacer es ver las representaciones del dolor desde el arte que nos aportan imágenes y palabras. Laconte y sus hijos, La cabeza del dolor, de Rodin. Viejo hombre, ay, está tapando, en dolor, en el umbral de la eternidad, de Van Gogh. La columna rota, de Frida Kahlo. La niña enferma, de Edvard Munch. Las mujeres máquinas del sufrimiento, de Picasso. 2 imágenes con el pañuelo. El tributo a Osvaldo Guayasamín. Una foto de la película Dolor y Gloria de Almodóvar. Y ahora algunas frases. Quien sabe del dolor, dice el Dante, todo lo sabe.
Chantal Maillard, una poeta, normalmente cuando el dolor se apodera de uno, el yo todo entero se convierte en dolor. Cuando me duele, yo soy el dolor. Salvador Dalí relata: ¿cuántas veces he provocado y sentido la muerte de cerca, desde el tiempo que me arrojaba desde lo alto de un muro o de una escalera para experimentar mi cuerpo, como en un film en cámara lenta, con unas sensaciones en mis músculos y en mi carne martirizados pero vivos? Finalmente, Joe Busquet, otro poeta: mi herida existía antes que yo, he nacido para encarnarla. Imágenes y palabras que nos impactan y a través de las cuales conectamos con las vivencias del dolor. Yo empiezo a investigar y encuentro la definición revisada de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor en el año 2020. Es una frase muy condensada, la voy a leer toda y voy a ir explicando los pedacitos. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Esta definición reconoce la doble condición del dolor: sensorial, mediada por mecanismos fisiológicos, y emocional, y que puede ser similar, no es, con o sin dolor orgánico, a la que se deba a un daño orgánico, que a su vez puede ser real o potencial. Esto incluye todas las formas de dolor psicógeno o sin causa biológica clara. Con lo cual, lo que ustedes ven es que esta asociación internacional insiste sobre lo sentido por el sujeto, adopta su punto de vista y valida su palabra. El dolor es lo que cada uno dice que es. Y hay tantos dolores como personas y muchos dolores para cada persona. Nuestros invitados, como ya los conocen, no pongo las fotos, quieren hablar. Descartes empieza: yo ya lo dije en 1641. El dolor nace de esa unión y especie de mezcla del espíritu con el cuerpo. Le Breton propone: un dolor nos recuerda esa dimensión donde somos un cuerpo y no solamente tenemos un cuerpo. La posibilidad de una mente escindida de lo material se quiebra en la experiencia de realidad del dolor. Se va a armar un debate, porque viene un médico especialista en dolor, que aporta: el dolor es el motivo de consulta médica más frecuente. Un dolor en el modelo médico es una guía para realizar un diagnóstico de enfermedad. Entonces el médico actúa buscando lo que puede significar el dolor, no en el dolor mismo. Ahora bien, todos los profesionales de la salud, y en esto la Asociación Internacional es muy taxativa, tienen la obligación de dar alivio, así como el paciente tiene derecho a ser aliviado. La modernidad vino acompañada de muchos avances en la medicina, entre ellos en el tratamiento del dolor. Como contrapartida, cada vez hay más personas con dolor. El dolor crónico es menos soportable que el dolor agudo y alcanza una prevalencia de hasta el 20% en algunos países. Es una verdadera epidemia. En la economía mundial se imaginan que esa epidemia redunda en enormes ganancias para las industrias médicas y farmacéuticas, que inventan analgésicos para pacificar o sedar el malestar. Le Breton nos alerta desde la antropología. Escuchen esto: el dolor habita lo humano. El dolor no es un hecho fisiológico, sino existencial. No es el cuerpo el que sufre, sino el individuo entero. No hay una objetividad del dolor, sino una subjetividad que concierne a la entera existencia del ser humano, sobre todo, parece psicoanalista, a su relación con el inconsciente,
tal como se ha constituido en el transcurso de la historia personal, las raíces sociales y culturales, y en una subjetividad también vinculada con las relaciones entre el dolorido y quienes lo rodean. Hay diferencias en los modos de subjetivar el dolor. Cada quien genera su experiencia única de vivirlo en forma irrepetible, que depende del significado que éste revista en ese momento para la persona. La manera en que el hombre se apropia de la cultura, de su relación con el mundo, suponen entonces que el dolor es un hecho situacional. Por sobre todas las cosas, dice Le Breton, creemos que hay un cambio cultural. Ya no se quiere soportar ningún dolor. En una sociedad anestesiada que le teme al dolor, cuando éste insiste no se sabe qué hacer con él. Entonces, cuando el dolor se hace presente, se lo vivencia de un modo amenazante, terrorífico. Una médica paliativista dice: esto es lo que aparece todo el tiempo en mi trabajo en el final de la vida. Los pacientes le temen más al dolor que a la muerte. Y una vez que se alivia el dolor, el pormorir se hace más llevadero. El dolor del paciente habla sin palabras. Muchas veces no lo deja hablar ni pensar. Lo vive como un visitante siniestro que de modo imprevisto desorganiza la relación de sí mismo con el cuerpo, haciendo aparecer el impensable de la muerte. Freud aprovecha para empezar. Bueno, yo puedo aportar en el campo del abordaje del dolor desde dos puntos de vista, desde el psicoanálisis, en el plano conceptual y el plano clínico. Primero, el conceptual. Empiezo por dos cuestiones muy importantes. Primero, déjenme recordarles que el cuerpo propio no puede prescindir del dolor y la angustia como señales de alarma. Esto lo planteé en el malestar en la cultura. Segundo, es indudable el papel del dolor en el modo en que uno adquiere la representación del cuerpo propio, desde la percepción, como escribí en el Yo y el Ello. O sea que la vivencia de dolor no puede comprenderse si no es en relación a un cuerpo y sus límites. El dolor a noticia del cuerpo. Sigue diciendo Freud: desde los comienzos de mis investigaciones consideré al dolor como un afecto. Aunque después lo destruí, o eso pensaba, mantengo lo que adelanté en el proyecto de Psicología para Neurólogos, desde un punto de vista que llamé económico. Comparé la vivencia de dolor con un rayo que atraviesa desde el exterior del cuerpo hasta lo inconsciente, debido a la irrupción de grandes cantidades de energía. Esta energía, aunque venga del exterior, se va a comportar como una fuente interna de estímulos de la que no se podrá huir. Por eso llamé a eso pseudopulsión. Años después, en Más allá del principio del placer, retomé el tema al conceptualizar el trauma como la irrupción de grandes cantidades de excitaciones externas que perforan la barrera antiestímulos en un área circunscripta del cuerpo. Esta inundación de la carga en el aparato llega a abolir el principio del placer. Sigue entonces una descarga en el interior del cuerpo de la catexis acrecentada. La tarea entonces es ligar psíquicamente dichas cantidades. Recuerden el dolor de muela. Nacio, desde París, le dice: profesor, si me perdona, yo he tomado sus ideas y planteo el desarrollo del dolor físico como un proceso en 3 etapas. Primer tiempo, el dolor de la lesión, que es un dolor consciente que surge de la percepción somatosensorial del daño orgánico y genera una representación consciente. El yo lo siente como un ataque desde el exterior, quiere sacarse la parte que le duele, si pudiera. En el segundo tiempo, que ocurre inmediatamente, surge el dolor de la conmoción por la percepción interna del trastorno psíquico que aparece en el yo por los desequilibrios energéticos. Esto deja una huella en el inconsciente que genera una memoria del dolor
que puede enlazarse asociativamente con dolores inmemoriales pasados y también dolores futuros. En el tercer tiempo aparece el dolor de la reacción. El yo desesperado concentra toda la energía en la representación psíquica de la herida. Es esa contrainvestidura la que genera la emoción dolorosa. Ya que no puedo curar el cuerpo, curo la representación. El asunto es que el dolor se intensifica. Bueno, entonces me dice, y ahora pasemos al plano clínico. ¿Querés continuar, Mónica? Yo le digo, sí, cómo no, profesor. Muchas gracias. El dolor va mutando a lo largo del desarrollo del infans desde una señal de alarma mediada biológicamente por un reflejo a un pedido de atención a la madre, y así se va construyendo la manera especial en que cada uno se relaciona con el dolor. Entonces el dolor que lo hace padecer hoy viene de la historia y de la subjetividad. La intensidad es muy variable, del que no está tan afectado, el que se la aguanta, hasta el que hace teatro como que le duele. También es muy singular la repercusión del dolor en la relación con los otros, desde ubicar al sujeto en una situación de total dependencia hasta el dolor que aparece como demanda. ¿Cómo se expresan nuestros pacientes? Este dolor no es para tanto, yo me esperaba más. No, yo no puedo pensar en otra cosa. Este dolor es la muerte, solo quiero no tener dolor. El dolor intenso invade el día y la vida cotidiana. Un desafío especial lo constituyen los pacientes con dolores crónicos, cefaleas, fibromialgia, dolores articulares, que tienen una causa mal comprendida por los médicos y con mala respuesta a los analgésicos. Por la repetición, dejan a nuestros pacientes con una sensación de desamparo y desesperanza, porque cada uno siempre está un poco solo en su dolor. Al margen de la causalidad orgánica o no, lo que importa el psicoanálisis es qué representa el dolor para cada quien. Nos interesa el sentido, y para descubrirlo, el doliente debería salir de la pura demanda al médico e implicarse subjetivamente en esa pregunta. Freud me interrumpe. ¿Recuerdan a Elizabeth DR? Ahora la diagnosticarían como un cuadro de fibromialgia. Ese dolor pudimos descifrarlo, encontrar su sentido oculto producto de la represión. Digo, sí, así es. A veces a esos dolores crónicos se agrega una ideación hipocondríaca. También encontramos a veces un sentimiento de culpa inconsciente que explica la perpetuación de un estado de dolor, en donde el paciente no se siente culpable sino enfermo, y se exterioriza como una resistencia a la curación. El superyo reclama castigo por los deseos prohibidos, libidinales o agresivos, y cuanto más desea y menos sabe de eso, más lo castiga. Masoquismo del yo y sadismo del superyo se imbrican en mantener esa solución dolorosa. Interviene la compulsión a la repetición en un más allá del principio del placer. Con dolores R, con dolores musculares y cefaleas intensas, adicta al trabajo e hiperautoexigente, posterga la consulta. Yo aguanto. Recibe finalmente un tratamiento y mejora. A los pocos meses decide abandonarlo, a pesar de que la indicación era que siguiera por más tiempo. Recae, obviamente. La pregunta que la lleva a psicoterapia nuevamente fue: ¿por qué no aguanto estar mejor? Le Breton insiste, pero no es solo la condición de singularidad del dolor la que quiero plantearles, sino también su carácter de borde del lenguaje. Esta experiencia íntima, para la cual no hay común medida, escapa a toda tentativa de aislarlo o describirlo, pues el dolor es un fracaso del lenguaje. Voy terminando. Suscita el grito, la queja, el gemido, el llanto o el silencio, fallas en la palabra y el pensamiento. Cuando el dolor sobreviene, se quiebra la antigua identidad. Y cuanto más aumenta, más fuerte es el grito y opone el caos orgánico a una destrucción del lenguaje querida por el propio enfermo.
el dolor asesina la palabra. Para ir cerrando este recorrido, creo que lo que nos sostiene en la clínica es el compromiso ético de darle voz a ese malestar. Bueno. Bueno, muchas gracias, Mónica, por tu recorrido tan extenso y minucioso. La verdad, es un gusto escuchar semejante trabajo. Está abierta la conversación. Queremos recordar que los socios del colegio pueden levantar la mano en la aplicación del Zoom y las demás personas pueden intervenir a través del chat que vamos a ir leyendo a medida que se desarrolle la conversación. A ver. Bueno, mientras esperamos que comience a inspirarse el público presente, leo algo que acaban de postear Alicia Levin. Dice: gracias al colegio, amigos entrañables de la AIAPQ, soy Alicia Levin, en una semana muy triste por pérdidas y tristezas muy duras, además de anuncios en este día. Nos preguntamos cómo piensa Mónica, si podríamos pensar dolores actuales y sufrimientos de los analistas y de los pacientes en sus sufrimientos muy angustiantes en pandemia. Gracias. ¿Querés comentar algo, Mónica? Daría un poco de espacio para que intervengan el resto en este diálogo que propongo. Entiendo que el trabajo es un poco abrumador. Intenté hacerlo divertido para que fuera más fácil de seguir. Así lo que pasa es que los interlocutores que tenemos son demasiado ilustres. No, animémonos. No, bueno, yo voy a hacerte una pregunta, o bueno, un comentario, en fin, no sé. Me parece que vos haces una articulación muy interesante entre todas estas dimensiones del cuerpo que rastreas en la filosofía, en los estudios sociales, en la medicina. Haces una relación con el dolor como entendido el dolor como una forma de reconocer la existencia del cuerpo, como si fuese la manera en que el sujeto puede ser cuerpo, como en algún lugar lo señalás, ¿no? No tenerlo, porque tenerlo, me parece que en el momento en que uno siente dolor, el cuerpo aparece y todas estas descripciones clínicas que haces del dolor es el ser mismo el que está comprometido. Soy mi dolor, dice la poeta, ¿no? Bueno, quería preguntarte si vos consideras que es la única forma en que, si bien esa es la experiencia inicial de la vida, ¿no? Según el proyecto, la experiencia del dolor, o la vivencia del dolor, más bien dicho, ¿no? ¿Vos considerás que hay otras formas de apropiación del cuerpo, de sentirse cuerpo? Es decir, me parece una pregunta un poco obvia quizás, pero me gustaría ver cómo lo pensás. ¿Vos querés dejar correr un poco? ¿Juntamos o querés ir que vaya contestando? Mirá, me voy fijando a ver si alguien está interviniendo. ¿Quiere levantar la mano? Bueno, no, vayamos comentando, así yo creo que esto... Ah, sí, hay alguien que quiere hablar. Cinti, está Alberto Marani en primer lugar, y después está Cintia Dafón. Alberto, podés intervenir. Gracias. Bueno, seguí con mucha atención tu presentación, Mónica. ¿Cómo te va? Hola, Alberto. Muy consistente. Mi pregunta más bien va por el lado de si, como llegué un ratito tarde, yo no sé si a lo mejor vos ya habías hablado de esto, pero me interesaba preguntarte, a ver, ¿qué pensabas vos de la diferencia entre el dolor físico
cualquiera sea su origen, inclusive aquellas patologías que se les imputa algún origen algo vagamente psicosomático, como por ejemplo la muy popular y actual fibromialgia. Pero además están los otros dolores, son dolores, digamos, del cuerpo. ¿Y qué diferencia nos podés plantear, si te parece, respecto del dolor psíquico? Por ejemplo, el dolor del duelo, el dolor de la pérdida, que también tiene sus propias etapas, ¿no? Algunos también hablan de una especie de dolor moral, que como viene por ese campo de la falta frente a los ideales, o bueno, distintas formas de este dolor, como puede ser, por ejemplo, la humillación, la ofensa, la calumnia, etcétera, etcétera, ser víctima de la ofensa, la calumnia, etcétera. Bueno, y en nuestra época también los excesos de la cancelación, ¿no? Los excesos Entonces, de la cancelación, ¿no? La cancelación como operación por parte de aquellos colectivos respecto de la condena y la exclusión por alguien que haya cometido abusos sexuales, violaciones, maltrato, distrato, etcétera, respecto, por ejemplo, de las mujeres, sea verdadero o ficticio y utilizado a veces como calumnia. Se está viendo ya lamentablemente eso, no es toda denuncia necesariamente legítima, pero esto es un arabesco exterior que no le demos demasiada significación. Digo como formas del dolor moral, ¿no? Pero fundamentalmente me parece la diferencia que más me interesaba preguntarte es entre el dolor físico y el dolor psíquico. ¿Querés contestar o seguimos con la ronda? No, sigamos. Cintia Dafont. Hola, buenas noches. Bueno, agradecerte en primer lugar, Mónica, tan interesante exposición. No, también pensaba en la línea que planteaba Carlos, que el dolor pareciera ser como la experiencia paradigmática, como de juntura, cuerpo-alma, digamos, como que fuera la experiencia que superara cualquier dicotomía, ¿no? En lo más eso, esa juntura antes de cualquier representación, lo que atraviesa, el rayo. Eso por un lado. Por otro lado, si había tiempo, si podías retomar esa concepción que trajiste de Deleuze respecto de cuerpo y pensamiento a través de los agenciamientos, que digamos, la escuché, me interesó y se me escapó un poquito. Si lo podrías retomar, te lo agradecería. Eso. Bueno, le damos la palabra a Daniel Slucky y después abrimos las respuestas o comentarios de Mónica. Adelante, Daniel. Bueno, buenas noches. De vuelta, Mónica. Felicitaciones por tu ponencia, muy original, muy original. Es verdad que uno se ve como intimidado por tantas celebridades del arte, la literatura y el pensamiento. Lo mío es muy conciso, una pregunta, retomando la línea de Alberto Marani, en el juego entre el dolor físico y dolor psíquico, y ya que vos empezaste y casi terminaste con David Le Breton, que él describe tan bien las conductas de riesgo en la adolescencia, ¿no? Y tiene varios libros que hablan de esto. La pregunta es, ¿por qué en la adolescencia los adolescentes que se hacen esos cortes en los brazos, ¿por qué duele menos el dolor físico que el dolor psíquico? ¿Por qué el corte en los brazos calma el dolor psíquico?
Perdón, quiero agregar a esto un comentario que hay en el chat precisamente sobre este punto. Pregunta Débora Slominski, ¿qué pasa cuando el dolor da existencia en relación al cutting en los adolescentes? Es exactamente este tema que comenta Daniel. ¿Querés que empiece? Sí, me parece que sí, que ya juntamos una cantidad de... Sí, nos quedamos hasta mañana. Sí. A ver, lo primero que está en esto, que vos planteabas, si el dolor es la única forma de reconocer el cuerpo, ¿sí? Obviamente que no, el Claro. ejercicio pulsional es una fuente de sensaciones, ¿no? Corporales, que está todo el tiempo. En todo caso, lo que me parece que el tema con el dolor es que en esta sociedad hiperpensante, ¿no? Y de la eficiencia, muchas veces hay una desmentida del cuerpo, ¿no? Como un borramiento, donde el cuerpo está a favor de ciertas acciones que son eficientes, con lo cual la gente, para poder recordar que tiene cuerpo, tiene que hacer yoga, ¿no? O ir a gimnasia, o hacer distintas prácticas corporales concretas para poder armar una imagen corporal un poco más acorde a no ser pura cabeza. Esto es algo que muchas veces vemos, ¿no? De hecho, hay corrientes, ¿no? que hablan del embodiment, ¿no? del hacerse un cuerpo a través de una práctica, justamente como un modo de adquirir alguna sensación corporal que no sea el dolor muscular, ¿no? En este momento todos nosotros podríamos abstraernos de que tenemos cuerpo, olvidarnos de cómo estamos sentados, de la hora que es, si tenemos hambre, ¿no? En ese sentido, me parece que el dolor es una de las experiencias que quiebra esa posibilidad de desmentida, ¿no? Por supuesto que no es la única, me parece que el cuerpo entra, incluso podríamos encontrar que el cuerpo entra a sesión, ¿no? Incluso a través del Zoom, con diferentes expresiones, ya sea los tonos de voz, la posición corporal, algunas conductas de comer o beber durante la sesión. Me parece que el cuerpo está todo el tiempo, pero a veces lo percibimos menos, ¿no? Me parece que en principio me enfoqué en el dolor físico, esto es para Alberto, porque el título del ciclo de ustedes era Dolor, Cuerpo y Subjetividad. Entonces no me iba a entrar más en esta presentación, pero tiendo a pensar que desde el punto de vista económico es indistinguible, ¿no? El dolor en la herida física es la pérdida de la integridad corporal, también es una pérdida, como el duelo, ¿no? Y se recarga la representación como en la primera etapa del duelo. En ese sentido, no los distinguiría. Me parece que podríamos pensarlo de manera similar. Respecto de Deleuze, decime, Cintia, qué es lo que te había quedado, que me perdí yo en la pregunta. Desmuteate. Sí, no, lo que llegué a escuchar es como un entrelazamiento de cuerpo-pensamiento, como algo que queda medio ahí indisociado, construido por relaciones, escuché agenciamiento, digamos, lo escuché todo como
así, un poco collage, me gustaría si podías retomarlo. Como expandirlo, porque está muy condensado para que ocupe poquito espacio. Es muy complejo abordar a Deleuze. Una cosa que él dice, él no dice exactamente lo mismo que Spinoza, que es lo mismo. Lo que dice es que son dimensiones entre las que no hay jerarquía, ¿no? Y que entonces hace falta un cuerpo con una fuerza para pensar y hace falta un pensamiento para poder sentir, actuar, ¿no? Sentir pasiones. En ese sentido, va a tomar los cuerpos como sede de los afectos que pueden generar, que puedan desarrollarse y crecer, a eso se llama potenciar, o abatir, ¿no? Disminuir la fuerza, entonces despotenciar. Y la otra cosa que trae Deleuze, que nosotros lo podemos pensar desde el psicoanálisis de otra manera, es que todo cuerpo es relacional, es en relación. Nadie es lo mismo en un espacio que en otro, con un otro que sin él, ¿no? No es lo mismo una silla puesta para sentarse que una silla dada vuelta para que sea una mesa, ¿no? Bueno, lo mismo pasaría con el cuerpo, que entonces va a ser afectado por los otros con los que interactúa, y entonces eso, el afecto va a permitir o va a producir que el ser afectado va a producir esa potenciación o despotenciación, ¿no? Y eso es lo que un cuerpo puede, que nunca es un cuerpo por sí mismo, es un cuerpo con un otro en una situación, por eso es situacional, ¿no? En un agenciamiento tiene que ver con la situación. ¿Quedó más claro? Sí, sí, muchas gracias. No, por favor. La otra cosa tenía que ver con el tajearse, con el cutting. Yo no sé si duele menos o duele más. Me parece que duele distinto el dolor físico de la autolesión. Permite ubicar un sitio, una representación, ¿no? Ponerle una curita, ¿no? Ubicar el sufrimiento, mientras que el dolor psíquico previo a eso no tiene representaciones, abarca más al existir mismo, como decían, ¿no? El dolor de existir. Entonces, por eso alivia, no porque duela menos, sino porque duele eso. Acá hay un comentario también relacionado con esto, que de Diana Salzman, que dice que queríamos, bueno, además de felicitarte por el recorrido, comentar sobre los adolescentes que se golpean. El dolor les calma la angustia, afirma acá la colega. Claro, en la misma línea, ¿no? Que por un lado es una descarga motora, ¿no? Es una acción que permite salir de esa pasividad, de esa sensación de inundación, pero también dirige la atención por la sensación dolorosa a un lugar, a una representación. Hay un viejo esquema de historieta que yo, cuando era joven, niño diría, era muy común, que era que para calmar un dolor había que darse un martillazo en el dedo, ¿no? Entonces, era una especie de jerarquía de los dolores, ¿no? El dolor más nuevo y más intenso quita el dolor más viejo. Quizás responde a la misma lógica que esta de la que estábamos hablando, ¿no? Acá hay Alfredo Tagle, no sé si te vi levantar la mano, pero ahora no lo encuentro. ¿Querés participar, Alfredo? Bueno, sí, no, me bajé después porque algo había dicho Mónica sobre
pensaba decir. Me parece que, bueno, me gustó mucho todo tu recorrido, es muy intenso, muy variado. Era simplemente en relación a que el cuerpo se reconoce con el dolor, ¿no? Y me parece que en realidad es al revés, el cuerpo se desconoce con el dolor, ¿no? Me parece que hay una unidad del cuerpo en el placer, en distintos tipos de placer, en el placer sexual, en el placer muscular, en el placer de correr, de nadar, qué sé yo, en el estar abrigado cuando hace frío, qué sé yo. Hay una presencia del cuerpo como algo muy propio. Y me parece que en el dolor el cuerpo se vive como ajeno, ¿no? Como algo que está fuera del manejo del yo, y se enfrenta incluso al yo, ¿no? Y lo cuestiona. Bueno, me parece que eso hay una diferencia, ¿no? En relación a la presencia del dolor con la apropiación, ¿no? Y otra cosa que me surgió después es con esto de los cortes, ¿no? Me parece que a mí me ha parecido ver a veces que hay una ubicación incluso representacional en el corte, ¿no? Hay una paciente que particularmente se cortaba en momentos determinados, y me parece que había un intento de asesinato de su novio en ese momento, ¿no? Que le producía sufrimientos, y entonces un poco lo que decías vos, ¿no? Como si había una ubicación del dolor más acotado, ¿no? En el fondo había un asesinato de la madre, digamos, ¿no? Que también tenía este tipo de conductas con ella, pero había una localización ahí donde este dolor más inespecífico, un poco pasa también a veces con los suicidios, ¿no? Que, me acuerdo de un amigo que era psiquiatra y se quedó muy impresionado en la atención de un hospital cuando un adolescente quiso matar al padre con un arma, y cuando no pudo porque se lo impidieron, se pegó un tiro él, ¿no? Como si hubiera en el suicidio algo del asesinato, también, no siempre, pero en algunos casos, muy claramente representado, ¿no? Bueno, esto. Gracias Bueno, por la reflexión, porque es muy rica. matar al muerto que está en mí, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Oscar Sotolano. Bueno, Mónica, el recorrido por los diversos autores y por diversas concepciones del cuerpo, sino concepciones que usan al cuerpo para... ¿Ustedes lo escuchan? No, No. se interrumpió la conexión seguramente. Se silenció. Está muteado, sí. A ver, Sí. no lo veo. Y que apague el video, que así funciona mejor el Claro. sonido. ¿Le apagas el video o no? Hola. Hola. Sí, hola. Bueno, no, desaparecí de un lado, aparecí en otro. Son las peculiaridades de la circulación del cuerpo en Zoom. Te decía, Mónica, que en ese muy rico y variado recorrido por autores que algunos no sé si teorizan el cuerpo, sino usan el cuerpo para teorizar. Espera, porque ahora se me armó. Bueno, usan el cuerpo para teorizar problemas como puede ser el del poder, ¿no? En los debates entre la sociedad de control de Deleuze, el biopoder en Foucault. A mí me interesó en particular, no sé si escuché bien la expresión que usaste, la expresión de Le Breton, de que el dolor es el momento de fracaso de la palabra, dijiste. Sí, sí. Porque me parece que ahí hay una paradoja interesante. En todo caso, si es el fracaso de la palabra, es el fracaso de la palabra que se instaló para que haya dolor.
lo digo desde el punto de vista de tradiciones teóricas que, por ejemplo, albergan a Bettelheim y el tema del autismo, y cómo el dolor es algo que se construye. Incluso el dolor físico. Necesita haber cierto nivel de representación. Hay algún yo que puede construir ese dolor como posible. Me acuerdo que hace muchos años, en la escuela, presenté un trabajo sobre la adolescencia en términos de cuerpo y misterio. No sé si después salió en la revista, algún número, en el cual contaba el caso de un chico, al cual en el momento en que yo le había diagnosticado a los padres que sus niveles de aislamiento estaban muy lejos de un hecho fóbico, como ellos temían, es un chico tímido, había niveles de retracción mucho más graves, el padre cuenta como un día el chico estaba parado delante de un caballo y a él le llamó la atención porque le hablaba y permanecía, pero fijo, duro, sin moverse. Y cuando se acercó, se encontró con que el chico estaba siendo pisado sin una reacción de dolor. Más allá de ciertas paradojas de un dolor tan intenso, había algo que tenía que ver con cuál es el nivel que la palabra tiene para inscribir el dolor que después desaparece para que aparezca el dolor, digamos. Desaparece, digamos, cae la palabra. Lo digo desde el punto de vista de la atención que esto implica. Y creo que algo debe tener que ver con esas paradojas de relación entre el dolor como un aspecto simbolizado, como puede ser la forma en que lo trajo Alfredo recién, ¿no? En el cual hay una posibilidad metaforizante, y lo que puede ser el dolor como un momento de existir, que yo, por lo menos en algunos casos de cutting, he observado como un dato. Es decir, es un modo en el cual no se muere, se vive en el dolor y se recupera una dimensión que se sale de un vacío profundísimo. Con lo cual me parece que ahí hay un diálogo particularmente interesante en sus paradojas, la palabra y el cuerpo en su mutua constitución. Bueno, te agradezco mucho tu presentación. No sé si se escuchó algo, porque esto es un enigma siempre. Bueno. Sí, bastante. Sí, sí, escucho bastante. Sí, la verdad, ¿sabés, Oscar, que había leído tu trabajo para cuando estaba haciendo esta cartografía, y es muy interesante lo que vos planteás. Nacio, de hecho, dice, si el dolor existe desde el nacimiento como señal de alarma, ¿cómo se ve? ¿No? ¿Cómo puede un bebé? Entonces dice, la expresión de un bebé con dolor es diferente a otros llantos, ¿no? Como que habría algo en la posibilidad misma del dolor, como que se va inscribiendo de algún modo desde lo biológico, ya desde el nacimiento, pero que estoy de acuerdo con vos que requeriría un cierto procesamiento para que haya un yo que lo reconozca como propio, no como, no sé, no sabemos si no le dolía, lo que no tenía era una conducta para hacer algo con eso, ¿no? Quizás lo que no podía era retirar el pie, pero no sabemos si no le dolía. Alfredo quiere hablar nuevamente. Sí, quería contar algo muy chiquito en relación a lo que decía Oscar, lo que quería decir Mónica, que yo he visto en chicos chiquitos, muy perturbados, con deficiencias graves en la constitución, que no registran el dolor. Bueno, como decías recién, no sabemos si no lo registran o no dan cuenta de ello, ¿no? Pero he visto chicos con dificultades serias en cuanto a la constitución yoica y narcisista, que permanecían impávidos en los lugares donde había otros chicos, por ejemplo, los jardines, donde a uno le llegaban a desprender parte de la oreja,
y se queda totalmente impávido, sin manifestar ninguna incomodidad siquiera, ¿no? Ahora, en relación a lo que vos decías, digamos, el dolor en el bebé, digamos, en el chico de nacimiento, parecería que había una pérdida ahí, ¿no? Porque seguramente este bebé, frente al dolor, no había habido ninguna manifestación extraña al principio, lloraría, y frente a la angustia, y sería atendido, habría un reclamo ahí, dar cuenta de ese dolor, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Se perdió esa capacidad de representar ese dolor o de dar cuenta de él, ¿no? Bueno, es algo para mí misterioso, ¿no? Para esto. Bueno, o se perdió o no se construyó. Porque yo pienso que lo siguiente, que el bebé grita, la reacción al dolor es el grito. Pero está en la palabra de la madre, de los cuidadores, modular ese dolor, ¿no? Sí, de acuerdo con eso. Y no solo modular, sino designarlo pancita, como dolor, ¿no? ¿Cómo? Perdón. No solo modularlo, sino designarlo como dolor. Me parece que ahí hay una significación del dolor que viene del vínculo, ¿no? Sí, claro. Tienes razón. Sí. Es una forma de erogeneizar el dolor. Totalmente de acuerdo. Claro. Erogeneizar el cuerpo y a partir de ahí también las manifestaciones corporales como el dolor. Claro, totalmente de acuerdo. Sí, es cierto. O sea que puede haber sido que ese bebé, ese llanto inicial del bebé no fue tomado ni connotado, y entonces quedó simplemente como una expresión automática. Sí. Biológica, automática. Sí, a mí parece... Perdón, lo que me llamó la atención en el ejemplo que citaba Oscar, o esto que decís vos, Alfredo, es que no hay ninguna expresión refleja del dolor, ¿no? Porque eso es lo curioso. Si se tratara de una cuestión expresiva, ¿por qué no habría esa acción refleja de la mueca, del dolor, del grito, ¿no? Es como si no hubiese percepción. Sí, no hay una cosa refleja. Ahora, lo curioso es que este chico que cito en particular, después de un proceso, empezó a funcionar de otra manera, ¿no? Empezó a defenderse, y bueno, o sea, como que no había una incapacidad neurológica, digamos, ¿no? Claro. Sino que había algo construido a nivel psicológico. Sí, me parece que acá lo que estamos apuntando es a estas cuestiones del originario, ¿no? Si lo originario, si la vivencia de dolor es originaria y entonces queda como memoria del dolor, y ahí, ¿dónde aparecería? En esta pérdida que representa el nacimiento, como algo postulado, digamos, ¿no? Como algo teórico, y entonces quedaría como memoria del dolor disponible, en donde no sería tan necesario, como una cosa más económica, que no sería tan necesaria la cuestión de la interacción, la representación, la erogeneización del otro. Esto plantea Nacio, que en realidad la memoria del dolor inconsciente es lo que hace que todas las otras experiencias devengan dolorosas, ¿no? Como que deja ahí un modelo, una huella que atrae a todos los nuevos dolores que vengan después. O esto se va construyendo a lo largo de la existencia y va dependiendo de esa semantización en la relación con el otro, en donde, bueno, los padres del paciente de Oscar obviamente no estaban, de hecho no entendían la retracción que tenía y no entendían, no conectaban con nada. Hay una cosa que Abel Sanoto decía,
esto para reforzar esto que el cuerpo no solo se reconoce a través del dolor, sino a través del gozo. Que dice Le Breton, si el gozo es expansión, ensanchamiento de la relación con el mundo, el dolor es acaparamiento, interioridad, cerrazón, desapego de todo lo que no sea el mismo. Y habían planteado esta cosa de que si el cuerpo es propio, creo que vos mismo, Alfredo, habías planteado si en el dolor aparece la sensación de cuerpo propio o en ese momento hay como enajenamiento. Me parece que cuando yo decía que había percepción del dolor es porque todas las situaciones en donde el cuerpo aparece como mudo, como más transparente, digamos, ¿no? Entonces, frente a eso, el dolor viene como a romper esa sensación de que soy uno y mi cuerpo funciona y no pasa nada. En ese punto me da noticia de que hay un cuerpo que no funciona como yo esperaba, y aparece, bueno, este enfrentamiento, ¿no? Quería leer un comentario de Viviana Irigoyen, que dice: en un equipo de trabajo con un niño con aspectos autistas, precisamente hoy transmitían el planteo del niño de estar sintiendo, registrando dolor en su cuerpo al ser tocado por otros niños en los juegos. Como una evolución, supongo. No sé si Viviana quisiera tomar la palabra, quizás podría explicarlo. O podés habilitar el micrófono, Viviana. Sí, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que esto fue transmitido por la maestra que acompaña a este niño, Juan, y justamente el planteo de Juan ante mi pregunta es que con un lenguaje muy precario logra transmitirme que cuando juegan a la mancha, él siente de una manera diferente cuando lo manchan. No registraba esto en el juego. Bueno, por supuesto, la maestra acompañante habló con sus compañeros, transmitió que él estaba sintiendo algo distinto, también registró que venía planteando momentos como más angustiosos ante los aprendizajes y diversas situaciones en la escuela, y bueno, es precisamente la persona que está más tiempo con él, ¿no? Eso lo transmite al equipo, y hoy él hace un dibujo en el que ante un dibujo en el que él tenía que representar cómo un gato podía, era el enfrentamiento de un gato y un ratón, y cómo podía evitar que pasara algo complicado entre el gato y el ratón. Lo que él decide dibujar hace un dibujo bastante interesante, tiene 7 años, perdón, no dije eso. Y en este dibujo, la persona que, digamos, es una persona que está acariciando al gato, y al gato, el dibujo estaba impreso, ¿no? Y al gato él le transforma el rostro, y de esa ferocidad que muestra, le termina haciendo una sonrisa rápidamente, porque está siendo acariciado por Cata, que es la maestra. Bueno, eso. O sea que la posibilidad de sentir aparecía más ligada como una evolución
en el proceso. Claro. Así es. Sí, sí. Bueno, estamos sobre la hora, de manera que les vamos a pedir a todos que habiliten los micrófonos, así podemos aplaudir a Mónica y agradecerles de ese modo su presentación. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Gracias. Gracias. Gracias, Mónica.